Este fin de semana se realizó una actividad por parte del MPP, Movimiento de Participación Popular, con respecto a la descentralización y federalismo del siglo XXI. Una actividad que contó con varios expositores, entre ellos el expresidente José Mujica, los intendentes Orsi y Vidalín y la senadora Sandra Lasso. Más allá del contenido de la actividad en sí mismo, que recogió allí las opiniones de quienes se expusieron, el hecho tal vez más llamativo, sorprendente, o por lo menos que no es habitual, es la presencia de un intendente nacionalista en una actividad del principal sector del partido Frente Amplio. Cuestión que suscitó también sus repercusiones la semana pasada. Estamos en comunicación ahora con la senadora del Frente Amplio, Sandra Lasso, del MPP, y una justamente de las expositoras de este evento. Senadora, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por el contacto, como siempre estamos aquí a la orden. Senadora, ¿cuál es el balance de la actividad esta que se realizó el fin de semana? La verdad que fue una actividad muy buena, contó con unos 300 participantes. Usted sabe que estas actividades precongresales, nuestro congreso va a ser en el mes de marzo, es el 11º congreso, y estas actividades precongresales en realidad son charlas abiertas en nuestro carácter incluso de movimiento. Entonces tienen determinada flexibilidad desde el punto de vista de esa apertura necesaria para ir haciendo camino hacia un congreso, que es una instancia importante donde además de analizar la coyuntura nacional y regional y mundial, nos planteamos desafíos, perspectivas y líneas a largo plazo. Entonces es importante tener muchas voces. En ese marco se desarrolló esta actividad. Ustedes saben que habíamos comenzado el 10 de septiembre, el hilo conductor de este congreso es el pensamiento artiguista, y en el marco de ese pensamiento artiguista nosotros entendimos que la descentralización es como parte de lo que fueron las ideas de federalismo de Artigas en este siglo XXI, tienen una vigencia particular. Por eso la presencia, en este caso, del exintendente Cecheto, del intendente Yamandu Orsi, y por qué no, es lo que decimos, sumar una voz dentro de lo que era también el federalismo, ¿no? Y por qué no sumar en este caso la voz de Carmelo Vidalín como intendente de Durazno. Creo que fue un aporte realmente bueno lo que se hizo allí en materia de este intercambio, donde estuvieron no solamente las perspectivas históricas del porqué del surgimiento de nuestro país como puerto y en el marco de la región, sino también un análisis concreto a lo que ha sido la descentralización en varios puntos, no solamente desde el punto de vista político con la creación del tercer nivel de gobierno, donde también hubo críticas constructivas, ¿no? en ese análisis que se hace, sino también pensando en otro tipo de descentralización. Y yo creo que la UTEC, por ejemplo, en el marco de la educación, es un sello también de identidad de lo que es la descentralización, y bueno, la necesidad de pensar políticas macro, y la realidad es que no la podemos pensar solamente para decirlo coloquialmente, entre amigos. Tenemos que tener una visión amplia de país, y bueno, esa mirada también compete al resto de los partidos políticos. Senadora, la invitación a Vidalín y a Giacchetto, ¿cómo surgió? Se lo pregunto porque Vidalín obviamente es nacionalista, y si no recuerdo mal, Giacchetto es del Partido Socialista. Sí, es así, pero bueno, yo creo que, ¿sabe qué? Ese carácter que le decía anteriormente, ¿no? Nosotros dentro del Frente Amplio somos un movimiento, no somos un partido, no tenemos estructura de partido. Por lo tanto, el movimiento tiene esa flexibilidad de invitar, de escuchar, de tener justamente la posibilidad. Yo creo que más que nunca, lo digo para el Congreso, pero lo digo también en otros ámbitos de lo que es la política nacional, más que nunca necesitamos tener la suficiente apertura para escuchar todas las voces y encontrar un camino que dé determinados rumbos. En algunas cosas acordaremos, en otras claramente no, pero no le vemos inconveniente. Y la verdad que la postura de Juan, que ha sido Juan Giacchetto me refiero, sí, ha sido un hombre, más allá de ser de muchas filas del Frente Amplio, ha sido muy crítico con el proceso de descentralización. Él mismo lo decía, entendía que es muy buena la descentralización, pero quizá fue planteada como muy prematuramente, y yo creo que esa voz también hay que escucharla,
y hacer un análisis como muy profundo. El mismo Vidalín hacía una crítica que yo creo que también es constructiva y que tiene que ver con pensarnos a futuro, ¿no? En relación de la descentralización, cuando hablamos de gobiernos de tercer nivel, qué pasa con los recursos que son de los departamentos y que hoy van a nivel central y luego retornan al departamento. Bueno, yo creo que todas estas cosas no las podemos pensar solamente entre quienes ideológicamente pensamos igual. Me parece que tenemos que tener la suficiente apertura para pensarlas entre todos, porque es la única manera, ¿verdad? La verdad no es una sola, no es única. Y en estas cosas que son, digamos, macro, yo creo que la necesidad de ir pensándonos y de tener aportes, máxime cuando vamos hacia un congreso que de alguna manera es importante en un momento de América Latina que es muy importante. Entonces, me parece que no debería llamar tanto la atención, sino que por el contrario, yo que sé, a mí me parece que es muy bueno que sucedan estas cosas, porque vengo de una escuela que en definitiva habla de que si trabajamos por aquello que aquellas ideas que no son comunes, vamos a pasar la vida trabajando. Si nos peleamos por aquello que seguramente vamos a encontrar, que no pensamos igual, vamos a pasar la vida peleando. Me parece que es por ahí, y en ese sentido entendimos que era necesario llevar adelante este tipo de charlas con ese sentido federalista, si se quiere, para utilizar lo que habla, digamos, el propio artículo. Profundizando sobre eso, senadora, la semana pasada hubo cierta polémica en torno a la visita de Vidalín a esta actividad organizada por el MPP. El senador Da Silva le decía que le mandaba saludos de él a Orsi y a Mujica a través de Vidalín, que iba a estar participando justamente en esta actividad. Y Vidalín, en la actividad del fin de semana, en el momento en el que toma la palabra, dice: sería un nabo si no dijera presidente, refiriéndose a Mujica, gracias por la UTEC. ¿Cómo advierte justamente esas posiciones que ha tenido Vidalín en este tema, este comentario y lo que venía de la semana pasada? Yo creo que el intendente de Durazno tiene su propia impronta, su propia forma de manejarse, reitero. Es una persona que tiene determinadas características que hace que pueda decir estas cosas, ¿no? Y que no llame la atención y que genere algunos alborotos que a veces suceden. Yo no me puedo meter en la interna de un partido que además es un partido oficialista y que además es parte de una coalición que también tiene sus propios problemas, pero me parece que hay determinadas cosas que están permitidas a determinados personajes o personas que se manejan de esa manera. Yo creo que generan este tipo de movimiento, y está bien que así sea, porque en definitiva la política también es algo dinámico y me parece que está bueno que se den de esta manera. Bien, para cerrar esta parte de la actividad y con respecto a la interna del MPP, ¿Orsi ya es candidato? No, falta tiempo para hablar de candidaturas en general en el país. Creo que no le hace bien al país en este momento donde hay una problemática bastante importante desde el punto de vista socioeconómico. Estamos votando una rendición de cuentas. Primero está la gente, después vendrán los momentos electorales. Orsi es un gran compañero que integra la Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular, y en ese marco es donde buscamos los compañeros que participen de estas actividades. Entonces no me parece que esté bueno ahora en este momento hablar de candidaturas. Es un excelente compañero, es un excelente intendente, que ayer lo vimos por ahí por la fiesta de la chacra, llevando adelante su tarea, que es la tarea de administrar un departamento, pero no me parece bueno en este momento hablar de candidaturas, porque el Frente Amplio tiene sus propias formas para definirlas, tiene su congreso, tiene una etapa de elección interna, y bueno, y ahí nosotros siempre vamos a trabajar por la unidad del Frente Amplio, donde hay algunas expresiones que a veces entienden que el camino es por otro lado, pero en definitiva no debiera llamarnos la atención, porque eso es en definitiva el Frente Amplio: coalición y movimiento y flexibilidad desde el punto de vista ideológico. Creo que tenemos una gama importante
de aportes que vienen desde allí. Senadora, buenos días. Usted recién mencionaba el tema de la rendición de cuentas y la discusión que viene llevando adelante. Justamente le quería consultar por eso, porque la semana pasada usted fue muy crítica, sobre todo con la comparecencia de las autoridades de ACE y su presidente Leonardo Cipriani con respecto a las respuestas que dan a una situación sobrefaltante de medicamentos. ¿Puede explicarnos puntualmente cuáles han sido las denuncias o los reclamos que han llegado hasta senadores de la oposición con respecto a este tema de los medicamentos y por qué no conforma la respuesta de Cipriani? Sí, por supuesto, y además por suerte en este sistema republicano y democrático que tenemos y que es diferente a otros que hay en la región, lo pudimos decir más allá de la instancia de la rendición de cuentas. Después tuvimos una parte mano a mano con Cipriani y pudimos hablarlo con él, donde además le decimos, esto no es personal, tenemos diferencias en relación a esto y esto no es un relato, nosotros no estamos construyendo un relato de que no hay medicamentos. En el caso mío particular, lo dije en sala, soy usuaria de ACE. Tengo la posibilidad que no tienen otros ciudadanos de comprarse los medicamentos en una farmacia, otros no tienen esa posibilidad de hacerlo. Pero la denuncia nos las hacen las propias comisiones de usuarios, algunos integrantes no médicos y médicos de los diferentes centros auxiliares. De hecho, venimos de 33, donde era una de las denuncias que se hacían. Otras denuncias se han hecho en Rocha, en Chuy, en la frontera, diversos lugares. Pero además aquí hay un tema. Nosotros hace un tiempo hicimos una solicitud, primero un pedido de informes, el pedido de informes no se respondió, se realizó una solicitud de acceso a la información pública, se pidió una prórroga, terminamos, nos informaron lo que no estábamos solicitando, terminamos haciendo un acceso a través de la justicia y en el mismo recinto, el mismo día que comparecía ACE, el director de recursos nos daba algunos datos en comparativo con años anteriores y nos adelantaba, pero en realidad no tenemos todavía la información. Cuando nosotros decimos faltante de medicamentos, estamos hablando obviamente no de medicamentos específicos, por decirlo, de alto costo, sino que estamos hablando de, por ejemplo, ha habido faltante de dipirona en el Pereira Rosell, no en este momento, pero sí lo hubo en su momento, cuando se hizo el pedido de informes, medicamentos que son para patologías crónicas y que entendemos que no tienen que ver con esa modalidad de compra que se ayornó, según nos decían la directiva de ACE, sino que, bueno, son decisiones políticas las que hacen estas cosas. Y bueno, ahora estamos esperando esa información que nos dijo el director de recursos que estaría para las próximas horas, y eso fue parte de la crítica. También hablamos de salud mental, porque nos parece que más allá de que es una ley que le faltó, digamos, presupuestación en su momento, que se va construyendo de a poco, entendemos que estamos frente a un momento donde fíjense que hay tasas altas de suicidios, hay problemas, la ley no se está cumpliendo, y bueno, cada una de las críticas que nosotros hacemos no las hacemos con el concepto de palo en la rueda, las hacemos en el concepto de, bueno, pensemos juntos, al igual que en la anterior, digamos, instancia que le estaba nombrando, pensemos juntos cómo mejorar. Ahora, si tenemos quien se cierra los oídos y no escucha lo que se le está diciendo, nos parece que se complejiza. Y también hablamos del deterioro en la calidad de la atención, y eso tiene que ver con los tiempos de espera post-pandemia que se dio para que la gente accediera a determinados especialistas. Ellos mismos lo reconocieron, dijeron que se había acortado, pero todavía entendemos que es bastante prolongado el tiempo de espera, sobre todo en el ámbito público. Por eso nos preocupaba la presencia de ACE, para que, bueno, se accediera a determinados especialistas como pediatras, como ginecólogos, en fin. Esa fue, en definitiva, las críticas que establecimos allí en un ámbito de respeto, como decíamos, y que además tuvimos oportunidad de hablarlo directamente con Cipriani. Bien, ahora, senadora, me gustaría consultarla por otro tema que también ha estado en el debate público en la última semana con respecto al tema de la información vinculada a las ollas. El Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES, dio como una especie de ultimátum hasta el día viernes para que se le proporcionara información sobre el tema de la cantidad de plazas que administran allí algunas ollas. ¿Usted cómo está viendo esta discusión que se está dando en el marco de lo que es el tema de las ollas
populares y la gestión que está haciendo el MIDES en particular con este tema. Mire, yo estuve durante la comparecencia del MIDES, no me pude quedar luego a la hora de las consultas y de las respuestas porque en definitiva tenía otras actividades políticas y yo no integro la Comisión de Hacienda, pero sí me interesan estos temas y estuve presente. Con respecto a la discusión pública que se ha dado a través de medios con esto, yo creo que no es poner un plazo para que la información aparezca, porque el encargado de recabar esa información para realizar una planificación y hacer llegar a donde tengan que llegar los insumos es el propio Ministerio de Desarrollo. Entonces, sí tenemos críticas porque entendemos que, como dijo la senadora de la Aventura, se ha politizado el propio Ministerio de Desarrollo Social, donde se ha quitado, yo creo que una parte técnica que era muy importante, se ha de alguna manera dejado de lado aquellas organizaciones sociales que venían trabajando desde el punto de vista técnico y sobre todo los observatorios. No se olvide que hay algunos programas que fueron sustituidos y otros que directamente fueron eliminados y que de alguna manera le daban una visión de monitoreo técnico para que el mismo Ministerio de Desarrollo sepa dónde tiene que llegar cada insumo. Bueno, eso me parece que es lo primordial. Digo, no puede decir o poner plazos el ministro para que aparezcan datos porque quien se tiene que encargar de recabar esos datos es el propio ministerio. Entonces me parece que pasa por allí. Desde ese punto de vista nosotros sí tenemos nuestras críticas, sobre todo sobre lo que es el monitoreo, el diagnóstico de la situación, y una situación que, reitero, es compleja porque digo, las ollas siguen existiendo, la pandemia ya pasó, y más allá de los números que nos muestra en este caso el gobierno en cuanto a la baja en números de desocupación y todo, seguimos teniendo ollas populares. Entonces me parece que no es algo que a la gente le guste mantenerlo porque sí. Sandra Lasso, senadora del Frente Amplio, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre, a la orden.